Ayacucho es conocido por su riqueza cultural, expresada en sus iglesias coloniales, su artesanía, sus festividades tradicionales y su gastronomía. Además, su legado histórico se entrelaza con paisajes impresionantes y una comunidad vibrante que mantiene viva su herencia ancestral. Embárcate en un viaje donde cada paso es una historia por descubrir y cada paisaje es un lienzo de aventuras. Bienvenido a esta travesía para explorar el Perú. Soy Martín Guillén del proyecto Quichariñán y estoy emocionado de compartir con ustedes mi aventura por el corazón de los Andes peruanos. Acompáñame mientras exploramos senderos remotos, historias fascinantes, lugares únicos y sumergirnos en la impresionante belleza natural de la región Ayacucho. Prepárense para ser cautivados por Huancazancos y su volcán de Pachapupu. En nuestro recorrido hacia Huancazancos nos atrajo la belleza natural de la laguna de Jochaorco, un tesoro escondido en la región Ayacucho, ubicada en el distrito de Pampacangayo. Esta laguna está ubicada a una altitud de 2.900 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Nos recibe con sus aguas cristalinas y paisajes espectaculares. La laguna de Jochaorco no solo es un espectáculo visual, sino también que está impregnada de historias y cultura local. ¿Sabías que existió una civilización pre-inca en sus alrededores? Posiblemente desde la cultura chanca, por sus innumerables terrazas y andenerías que dejan mucho en la imaginación del cómo vivían. La riqueza de la laguna de Jochaorco es una biodiversidad única, desde aves migratorias hasta plantas autóctonas. Cada rincón en esta laguna alberga vida en su máxima expresión. Quichariñán es un proyecto personal que busca descubrir y aprender sobre diversas tradiciones, conocer a personas increíbles y ampliar mi perspectiva del mundo. Comparto esta aventura para inspirar a otros a salir de su zona de confort y explorar lo desconocido. Cada rincón del Perú tiene algo único y especial. Mi motivación es capturar esos momentos únicos, congelar la belleza efímera de la vida y compartirla con aquellos que no pueden estar físicamente presentes. Nos embarcamos en un viaje lleno de descubrimientos, experiencias inolvidables y sobre todo, momentos que cambiarán nuestras vidas. En nuestro recorrido llegamos a conocer el puente de Pichos, levantado sobre el caudaloso río Pampas, un puente colgante de origen preincaico, posiblemente desde la cultura chanca, ubicado en el distrito de Sarhua, provincia de Víctor Fajardo, región Ayacucho. Los chancas son conocidos por su impresionante ingeniería, una estructura colgante de cuerda de origen pre-inca que se encuentra sobre el río Pampas, la región Ayacucho. Ha sido reconstruido de manera ritual cada año por comuneros locales, utilizando técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación. Este es uno de los puentes que aún se conservan y son parte de la historia. Es
puente pre-inca. Y ahí está César pasando el puente con Lucas. Vamos César, saluda. Hola. Buena sensación, ¿no? Bienvenidos a Huancazancos. Huancazancos es una de las 11 provincias de la región Ayacucho. Se encuentra ubicado a 3 horas y media aproximadamente desde la ciudad de Huamanga por una vía asfaltada. Está ubicado a 3.525 metros sobre el nivel del mar y su capital llamado Zancos, con una población aproximada de 8.409 habitantes. Asimismo, Huancazancos es conocida como el ombligo de la cultura chanca. Se debe su apodo por las diferentes edificaciones y ciudadelas pre-incas donde se asentaron la Confederación Chanca, como la hoy conocida ciudadela de Ñaupayahta, una antigua civilización preincaica con importante influencia en la región. El sol se alzaba en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y promesas de un día memorable. Con mochila en mano y el espíritu listo para la aventura, emprendimos nuestro camino hacia el volcán Pachapupu, un recorrido aproximado de 3 horas y media por una vía de terracería. ¿Cómo no recordar cuando estuvimos a tan solo 500 metros del volcán Pachapupu, donde llegamos a la orilla de un río bastante caudaloso, aparentemente profundo? César quiso evitar dañar el carro y decidimos cruzar descalzos el río. Imagínense ustedes a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar. El frío fue bastante intenso que quedamos con los dedos del pie bastante entumecidos. Mi viaje a Pachapupu me enseñó la importancia de la paciencia y la adaptabilidad. Aprendí a apreciar las cosas pequeñas y a enfrentar los desafíos con una mentalidad positiva. El volcán de Pachapupu se encuentra en la provincia de Huancazancos, ubicado a una altitud de 4.022 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Saxamarca. Es un monumento pétreo natural formado por la caída de componentes de sal y azufre en forma de cono. Tiene una altura máxima de 35 metros. El acceso a la parte superior del volcán es por unas escaleras, estas que protegen la estructura natural. En el centro del volcán se observa la presencia de aguas en estado de ebullición permanente. Alrededor de este monumento existen pozos pequeños, rústicos, de aguas termomedicinales que emanan un olor penetrante de azufre. ¿Has tenido alguna experiencia similar o algún destino que te encantaría explorar? Déjanos saber en los comentarios. Además,
Si disfrutaste de este video, no dudes en compartirlo con tus amigos viajeros. Si aún no lo has hecho, considera suscribirte para no perderte las futuras aventuras. Hagamos juntos de este viaje virtual explorando el Perú. Solo tienes que hacerle clic en el botón suscripción y la campanita para recibir notificaciones. Señalar que en Huancasanco se pueden encontrar colectivos y buses que hacen el mismo recorrido con más frecuencia los fines de semana. Los precios varían entre 20 y 30 soles ida y vuelta. Eso sin mencionar que si viajan con su propia movilidad deben estar preparados para surcar el camino de terracería, algo compleja por algunos tramos. Según manifiestan los pobladores, que sus aguas tienen propiedades curativas múltiples. Las pozas termales no solo son un placer para el sentido, sino que también ofrecen beneficio terapéutico. Sumergirte en estas piscinas naturales con aguas ricas en minerales es como darle un regalo a tu cuerpo y mente. Vuelve a ser como ayer. Quiero agradecer por unirte en esta increíble aventura hoy. Tu tiempo y tu compañía significan el mundo para mí. No te pierdas nuestro próximo destino. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te las pierdas. Recuerda que cada viaje es una oportunidad para crecer y aprender. Hasta nuestra próxima aventura.